Y volvemos con más de CEO Talks. En este momento tengo al lado a Patricio Gutiérrez Pazman, presidente de Smiles Argentina. Hola Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? Mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Vamos a hablar un poco de Smiles, Dale. como te dije. Y también quiero hablar un poco de vos, como Dale. líder. Primero, contame un poco sobre lo que están haciendo en Smiles y un poco sobre tu trayectoria, para que te conozca un poco la audiencia. Bueno, arranco por mi trayectoria. Yo estudié Ingeniería en Sistemas, hice un MBA y estoy haciendo una maestría en Sociología. Muy variado. ¿Viste? Pero tiene que ver un poco con mi carrera. Vengo del ramo de la tecnología. Asumí la posición de CEO en Smiles a finales del 2021. Smiles es un programa de 30 años de existencia en Brasil y en el año 2019 lanzamos en Argentina con una propuesta de fidelización de millas totalmente innovadora en el mercado, lanzando varios productos que en Argentina son totalmente disruptivos, como ser el Club de Millas, el primer club o suscripción de millas en Argentina. Viaje Fácil, que es un producto que permite en Argentina congelar el precio del ticket y pagarlo 60 días antes de la fecha de vuelo. Entonces, en un país como la Argentina viene como anillo al dedo. ¿Viste? Entonces eso nos ha permitido realmente tener un crecimiento muy relevante en el mercado y posicionarnos como el mejor programa de Argentina. Bien. Vos me hablabas un poco de esta experiencia que tuvieron en los últimos años, en términos de crecimiento, de market share, de que se hable de Smiles. Sí. ¿Cómo fue ese crecimiento que se vio en los últimos años de cara a la compañía a una audiencia más masiva? Bueno, el punto central es tener una buena propuesta de valor, ¿no? Después es saber comunicarla. Y ahí el equipo de marketing hizo un trabajo sensacional. Hoy somos el programa de millas más usado de Argentina. Somos el programa de millas más buscado también en Argentina en las redes sociales. Entonces, realmente nuestro crecimiento viene siendo constante desde que lanzamos, desde el año 2019 no paramos de crecer todos los años. Respecto del año pasado, en el primer trimestre estamos creciendo en un 13% en facturación y en consistencia con eso, también en canjes, también en el resto, digamos, de las variables de negocio, pero continuamos con un crecimiento sostenido. Muy interesante. Y en términos de los programas de fidelización en general, ¿vos ves que se viene afianzando en la Argentina? ¿Cómo ves a la competencia en términos de la propuesta de valor de la que hablabas? Porque ahí va, digo, el club es una cosa y otra cosa es, por ejemplo, los programas de fidelización que puede tener una aerolínea, por ejemplo, con el consumidor. Sí. Contame vos cómo lo ves. Bueno, el viaje sigue siendo algo de lo más deseado, ¿no? Es una aspiracional muy grande. Entonces, nosotros venimos a ofrecer eso, esa propuesta de valor, pero con un catálogo de productos totalmente innovador y renovado. Entonces, lo que veo en el mercado argentino es que todavía hay mucho espacio para crecer. ¿Sí? Comparado con el mercado brasilero, por ejemplo, que el frente de millas o cómo gestionar las millas está mucho más incorporado en la población brasilera que en Argentina. Entonces, hay un potencial de crecimiento muy grande. El argentino le encanta viajar. Nosotros traemos una forma distinta de viajar, de planificar los viajes y apuntamos a los viajeros frecuentes, ¿no? Entonces, ofrecemos una fidelización de cara a las aéreas y de cara también al resto de los partners que tenemos. Tenemos partners de bancos, distintas industrias, fintech, supermercados, seguros, etcétera, ¿no? ¿Es un poco difícil el tema de las millas para el consumidor final? Lo pregunto porque a veces, viste que están estos, por ejemplo, TikTokers, YouTubers, todos que tienen como una audiencia masiva deseosa de entender cómo funcionan y además poder sacarle provecho. Los hacks, por ejemplo. Totalmente. Sin duda es un desafío, digamos, que tiene un educacional por detrás, que es uno de nuestros principales desafíos. Entonces, en nuestra página nosotros generamos contenido propio de YouTube de explicar cómo funcionan las millas en Smiles. También tenemos contenido en Spotify con podcasts que explican cómo utilizar el programa. Y creo que eso es una propuesta educacional también bastante disruptiva porque estamos utilizando canales que habitualmente no son utilizados, digamos, por los programas de fidelidad. Eso por un lado. Por otro lado, creemos que en definitiva el crecimiento que podemos tener, que lo que tratamos de comunicar a todos nuestros clientes,
tiene que ver con la propuesta de valor y hacerlo lo más simple posible para que ellos puedan capturar esa propuesta de valor y ese valor agregado que nosotros traemos. Nos esforzamos muchísimo en tener múltiples puntos de contacto, de utilizar, por ejemplo, nuestra oficina de atención al cliente para atender consultas incluso de forma presencial. Mira. Abrimos una agencia para atender a los clientes no de venta, sino de tener un lugar donde podemos recibir a las personas para hablar del programa y atender cualquier consulta que ellos tengan respecto del programa. ¿Y eso lo entienden como una inversión, como un gasto? Es una muy buena pregunta, porque la fidelidad tiene que ver con eso, ¿no? La fidelidad nos pone en el día a día a pensar en el largo plazo. Y eso ya de por sí es un gran desafío. Sí, hay que generar comunidad. Exactamente. Pero en definitiva, la fidelización se ve en el largo plazo y se ve en la construcción de esos vínculos. No tiene que ver con la transaccionalidad. Podemos tener una oferta de transaccionalidad, obviamente todas las empresas tienen una propuesta de transaccionalidad, pero la fidelidad tiene que ver con crear relaciones, construir esos vínculos con cada uno de los clientes, que son los que nos vuelven a elegir consistentemente en cada una de sus elecciones de compra, ¿no? Entonces, honrar la reelección, digamos, que tiene el cliente para volver a contratar nuestros servicios. Igual súper difícil, ¿no? Lo pregunto porque la lealtad en la era digital me imagino que es cada vez más un desafío permanente. Contame un poco sobre ese valor estratégico de la lealtad en la era digital. Ya de por sí la fidelidad tiene sus complejidades, pero lo bueno es que la era digital viene a traer muchos más puntos de contacto, viene a simplificar un poco la gestión también de eso, porque permite medir mucho mejor, en definitiva, la trazabilidad de cuáles son las elecciones del cliente, qué es lo que está buscando y cuáles son sus necesidades. Entonces, obviamente desafía la capacidad de escucha de las empresas y nosotros creo que nos esforzamos muchísimo en cada día mejorar nuestra capacidad de escucha, porque justamente se trata de construir vínculos. Entonces, la era digital viene a traer muchos más puntos de contacto, a permitir una granularidad de segmentación mucho más grande, con lo cual permite una personalización que en términos de valor agregado termina siendo algo súper interesante y en definitiva valioso para cada uno de los clientes. Y aparte está como en el centro de tu negocio, digo, o sea, el tema de la fidelidad y la lealtad no es solamente hacia afuera, sino también como hacia adentro de la compañía. Yo te quería preguntar un poco cómo se puede generar una estrategia a largo plazo, hablando de una empresa que capaz no quiere construir una comunidad, quiere construir una relación a largo plazo. ¿Cómo se hace para generar esa comunidad y que no se pierda ese valor que hoy capaz es tan efímero como la lealtad? Uh-huh. Bueno, tiene que ver con cuáles son los valores que uno quiere incorporar y honrar en ese vínculo que se construye, ¿no? Entonces, parece obvio, pero hay que destacarlo, enumerarlos y listarlos, ¿no? Entonces, la transparencia tiene que no solamente decirse, sino hacerse, honrar el vínculo tiene que decirse y hacerse, y eso significa que en cada una de las acciones tiene que estarse ejerciendo. En la precompra, digamos, en la preventa, si se quiere, durante la jornada del cliente y también el postventa. Sí. Si yo dejo librado al cliente en el postventa, no estoy honrando en definitiva esa fidelidad, mi imagen va a estar expuesta. Entonces realmente nos esforzamos para ser los mejores en todo el proceso de decisión del cliente. Lealtad, reputación, van como de la mano, ¿no? Totalmente. Yo un poco, cuando tenía que pensar un poco sobre Smiles, pensaba un poco sobre la era de la reputación en las redes sociales. Cómo un tweet o un mensaje en TikTok puede cambiar para siempre la reputación de una marca por una mala experiencia que puede llegar a tener ese cliente. ¿Cómo se hace para persistir en un entorno así, no? Incesablemente buscar la consistencia. O sea, no hay otra forma, ¿no? Y obviamente todos somos falibles, pero también está qué haces cuando te equivocaste, ¿no? Entonces está el reconocer el error y salir adelante y resolver la situación y contornar la situación y resolverle en definitiva al cliente. Entonces tiene que haber una relación de respeto, tiene que haber una transparencia y tiene que haber una constante búsqueda de esa perfección. Bien, es un desafío
7 por 24. Totalmente. Te iba a preguntar un poco, hablaste al principio sobre algunas de las alianzas que tienen con algunos, hablabas de fintechs, hablabas de bancos, hablabas de aerolíneas. ¿Cuál es el impacto, me imagino que de lleno, pero te lo pregunto igual, que tienen estas alianzas en el negocio? Hace la propuesta de valor 360 del programa, ¿no? Entonces, en definitiva, como te decía, los puntos que ofrecen los bancos pueden ser convertidos a millas, los puntos de supermercados pueden ser convertidos a millas. Si se contratan hoteles a través de nuestra página, se acumulan millas, o sea, se hace la contratación y se está acumulando millas. Recientemente hicimos un acuerdo con Civitatis, donde la contratación de experiencias en destino también te genera acúmulo de millas. Y en definitiva, todo ese ecosistema te permite en tu próximo viaje estar pagando menos, ¿no? Porque vos estás acumulando millas de una contratación que ya estarías haciendo en el mercado. ¿Y hay que ponerse creativo con estas alianzas? O sea, digo, el consumidor valora que cada vez tenga más posibilidad de sumar puntos por distintas cosas que hace en su vida cotidiana. Tenemos un roadmap bien claro. Desde que llegamos a Argentina tenemos un roadmap bien claro de cuáles son los tipos de alianzas que queremos, cuáles son los tipos de alianza que necesitamos para nutrir esta propuesta de valor. En ese camino estamos transitando y vamos a seguir transitando. Y sí es muy valorado porque, en definitiva, nosotros en el momento de canje, obviamente, si vos acumulaste millas desde un banco, desde cualquiera de todas estas experiencias que te estoy comentando, son esas millas las que vos utilizás y, en definitiva, no desembolsaste dinero por esas millas, ¿no? Entonces, lo que vos ponés efectivamente para el canje resulta menos dinero y encima, si sos Club Smiles, en todos los canjes tenés hasta un 10% de descuento efectivo en el momento de la redención de las millas. Win-win. Exactamente. De alguna forma. Este concepto que hablábamos, y te lo hago como última pregunta casi, el concepto de experiencia de usuario, se habla mucho, ¿no? Hoy en casi todas las compañías hay alguien que habla de experiencia de usuario, de experiencia con el cliente, y se volvió capaz central también en los programas de loyalty. ¿Cómo trabaja Smiles este tema de experiencia de usuario para diferenciarse de la competencia? Bueno, podemos pensar en experiencia del usuario como si fuese el UX, digamos, lo que es el flujo en la página. Podemos pensarlo en el CX, en lo que es el Customer Experience. Y nosotros la verdad que buscamos principalmente un trato humanizado. Entonces, podemos pensarlo como la experiencia, digamos, humanizada del usuario. Entonces buscamos ese contacto por sobre todo humano. En la época de la pandemia nosotros salimos a cubrir por encima de lo que las aéreas cubrían, digamos, las distintas circunstancias de cada uno de nuestros clientes. Y eso habla un poquito de lo que nosotros buscamos. Buscamos realmente entender cuáles son las situaciones, entender cuáles son las dificultades y honramos también la elección, digamos, de nuestros clientes de reelegirnos una y otra vez. Bien. El negocio de la lealtad, la verdad que fue un placer hablar con vos, Patricio. Estuvimos con Patricio Gutiérrez Passmann, presidente de Smiles Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Todavía queda mucho más de CEO Talks. Quédense ahí que ya volvemos.